Bien, regresamos entonces con el señor Nicolás Lich, director de la organización Otra Mirada, con quien vamos a hablar sobre economía y algunas otras cosas más para descubrir su perfil económico. Muy buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuénteme un poco, para tratar de entrar un poco al tema que nos compete. ¿Cuál es el balance que tiene usted el día de hoy sobre en lo que va de este gobierno, en lo que respecta al plano económico, político, social? Bueno, hablando de economía, yo creo que es difícil hablar de este gobierno. Yo creo que lo que hay es un continuismo económico que viene desde el ajuste del año 90, ¿no? El ajuste que se dio en agosto del 90 y que básicamente fue continuado por la propia dictadura de Fujimori, una vez que se convierte en dictadura el año 92, y por los gobiernos que siguieron, principalmente Toledo, García y ahora Humala, que entra ya con un viraje en el terreno económico, ¿no? Entonces, es difícil hablar de performance de un gobierno. Yo creo que es un modelo, algunos prefieren hablar de un patrón de crecimiento o de decrecimiento, depende de cómo se le mire, ¿no? Que permanece en el tiempo, ¿no? Aproximadamente ya 20 años, o sea, podemos analizar sus promesas, si quiere, ¿no? Por lo que entiendo, ¿su balance sería negativo? Bueno, yo creo que hay que atenernos a las cifras, ¿no? ¿Son malas en su opinión? Tenemos en este momento un 10,2 de acuerdo a Julio Gamero de población económicamente activa que tiene un trabajo con derechos, ¿no? Tenemos, de acuerdo a lo que es pobreza multidimensional, un 40% en el país. Tenemos una inversión extranjera que en los 10 años de crecimiento, donde es más justo medirla entre el 2003 y el 2012, entraron al país 56.000 millones de dólares y salieron 74.000, o sea, tenemos un déficit de 18.000 millones de dólares. Tenemos un modelo que ha vuelto a conducir, porque ya había sufrido el Perú algo similar antes, hacia un patrón productivo primario exportador, ¿no? Que si nosotros lo vemos en el tiempo, es decir, una curva larga de precios internacionales, que es a lo que responde un patrón primario exportador, estos bajan, no se desarrolla actividad económica con valor agregado, principalmente industria, ni tampoco empleos para la población. O sea, hemos reprimarizado la economía, esta está concentrada en su mayor parte en unos cuantos grupos económicos y que responden principalmente a empresas extranjeras. Como que señalaba, se llevan el dinero, ¿no? Y si todo esto es tan negativo, ¿por qué entonces ha aumentado la clase media? ¿Por qué los industriales están contentos con estas políticas si en principio van en contra de sus incentivos y de sus beneficios? Y segundo, ¿por qué organizaciones como el Banco Mundial, incluso la misma CEPAL, certifican el proceso de crecimiento pro-pobre que tiene el Perú el día de hoy? Habría que hacer una diferencia entre el Banco Mundial, que junto con el Fondo Monetario y el gobierno de los Estados Unidos atrás venden este modelo. Pero CEPAL también, ¿no? Y CEPAL, las cifras, ¿no?, son de CEPAL también, son las mismas cifras. Por eso, le hago una diferencia entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que venden el modelo y lógicamente tienen que recertificarlo, y CEPAL, que más bien es crítico a este tipo de crecimiento. Pero ¿no? da las cifras, o sea, por ejemplo, las cifras que usted da de pobreza, que conocemos ese estudio, es un estudio muy particular. No, pero le no corrijo, son las mismas cifras que da el INEI, que son las que están sustentadas por el Banco Mundial, y que la CEPAL es la que utiliza en sus estudios. Por eso le pregunto por CEPAL. Un momentito. Sí. Le digo por CEPAL y le digo el juicio de valor de CEPAL. Cuénteme. CEPAL no avala este tipo de modelo, porque justamente señala que reprimariza la economía, no crea empleo ni actividades productivas con valor agregado. No es lo que yo leo cuando me meto a la página web de CEPAL. Bueno, cuando yo entro a la página web de CEPAL, le cuento algo que acabo de leer ayer. Lea usted los estudios de CEPAL. Sí, eso es lo que lea usted los estudios de CEPAL sobre la CEPAL desigualdad. Dice que el Perú es hoy día el segundo país menos desigual de América Latina después de Uruguay. No es lo que yo he leído en la página web de CEPAL, ¿no? Por el contrario, si usted hace el cálculo ¿pero si de la desigualdad no 18 está países, reduciéndose?
¿Le puedo responder sobre Sí, desigualdad? claro, por supuesto, ¿Me deja estamos responderle? Por ningún momento Entonces les caiga. le respondo. Sí. ¿No? Son 18 países sobre los que se mide desigualdad. ¿No? Si usted al factor de desarrollo humano le incluye el índice de Gini, y no estamos hablando del índice de Gini corregido, porque hay en el Perú un índice de Gini corregido por un equipo encabezado por Waldo Mendoza de la Universidad Católica. Sin corregir el índice de Gini, el Perú ocupa el puesto 12, ¿no? Creo que el primero es la Argentina, me parece que el segundo es el Uruguay, ¿no? O sea, está en el último tercio de América Latina. Esa es la situación del Perú, no es la del segundo país menos desigual. Esas no son las cifras que están en Pues no es CEPAL. lo que está en la página web de ese país. Bueno, se debe haber usted equivocado. Yo le pediría Bueno, está bien, que regrese. Está bien, ¿no? no hay ningún problema. Imaginemos que estamos en el puesto 12. Tanto en el estudio que usted menciona de Waldo Mendoza como la desigualdad que anota el INEI, lo que demuestra es que la tendencia es a la baja. De hecho, el estudio de Waldo Mendoza sostiene que la pendiente de caída de la desigualdad es mucho más pronunciada que la del INEI. ¿Eso no contradice un poco lo que usted está diciendo? Lo que Waldo Mendoza en su estudio señala, Estuvo acá, me lo contó. haciendo una serie de aproximadamente 50 años, o sea, del año 65 hasta el presente, es que el índice de desigualdad se mantiene estable, en 0,6, estableciendo un promedio de medio siglo. Puede hacer que haya momentos en que esto suba o baje, pero el promedio nos habla de una desigualdad estructural que tiene que ver justamente con este modelo primario exportador al que el país desafortunadamente vuelve una y otra vez. Una pregunta, cuando usted habla de modelo primario exportador, específicamente ¿a qué se refiere? Porque diera la impresión que los sectores primarios son los que ocupan la mayor parte del componente de PBI. Bueno, se refiere básicamente en este caso a los minerales, a la exportación Pero de los minerales. minerales son 14% de nuestro PBI. Bueno, no solo me refiero al PBI de los minerales, me refiero a los minerales, al gas, al petróleo, a todo lo que ello incluye, ¿no? Eso es lo que es 14%. Bueno, pero es lo que lidera en este momento el crecimiento, lo que paga aproximadamente la mitad del impuesto a la renta, sí, ¿no? sin duda. ¿Y eso los no que le parece a generan- usted un momentito, justamente? y los que generan Sí. también mayor influencia política. Pero al mismo tiempo, este tipo de crecimiento inhibe a otros sectores. No tenemos un desarrollo industrial importante, que es donde se generan los puestos de trabajo. Tampoco tenemos un sector de servicios significativo, me refiero a un sector de servicios con un alto componente tecnológico, ¿no? Que nos permita generar puestos de trabajo y exportar servicios con valor agregado. Si eso fuera verdad, entonces ¿por qué todos los indicadores de productividad siguen siendo tan positivos? Debe usted Toda la información que recibo es de la CIA, del Banco Mundial. Me está adelantando un poco su respuesta, pero... me parece que usted tiene una mentalidad conspirativa, ¿o me equivoco? Parece. ¿Su dogmatismo lo ha llevado a la conspiración? Un poco. ¿Ah? Un poco. Pero cuénteme, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que, le repito, estamos en un modelo de primario exportador que va a durar mientras duren los altos precios de las materias primas y que luego se va a caer. Es un ciclo en el cual el Perú ya estuvo desde la colonia. Lo repitió con el guano y el salitre, lo repitió con el caucho, lo ha repetido en diversos momentos con la actividad primaria exportadora de minerales. Correcto. Y es un modelo que necesariamente se tiene que corregir, ir hacia un modelo de desarrollo de nuestros mercados internos, de desarrollo de cadenas de valor con el necesario valor agregado para poder salir adelante y tener lo que es fundamental. Yo diría la cifra macroeconómica más importante en una economía, ¿no? Que es, espérese un ratito, que es el empleo con derechos. Correcto. ¿No? Recientemente en un estudio de Richard Webb, él muestra que entre 1900 y 1994 las zonas rurales del Perú crecieron a una tasa promedio de 1.4 y que entre el 94 y el 2010 crecieron a una tasa de 7.3, si mal no recuerdo. ¿Eso tampoco le parece a usted correcto? Es indudable que la cantidad de riqueza producida, ¿no? ha impactado en una reducción de la pobreza, especialmente en un primer momento en los sectores rurales. Luego en los sectores rurales eso se ha detenido, justamente por la falta de una política sectorial de desarrollo agrícola. Correcto. Sí, la pobreza se ha reducido en 53% en el periodo 2001-2012. Una maravilla. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.